Ejercicio número 128 de Python. Nos han solicitado que comprobemos si un carácter específico existe en una cadena de caracteres. Iniciemos creando aquí una variable que se llame lenguaje y le asignamos, por ejemplo, Python es tremenda. ¿Cómo logramos averiguar si, por ejemplo, la T o la H o cualquier otro carácter existen en esta cadena de caracteres que está localizada en la variable lenguaje? Entonces, como nosotros sabemos que el lenguaje es una cadena de caracteres, es un objeto de tipo de dato str, de la clase str, podemos utilizar el método count para contar el número de ocurrencias de un carácter en una cadena de caracteres. Por ejemplo, invoquemos aquí la sentencia print, la función print. Sobre el lenguaje invocamos la función count. Le vamos a decir que busque, por ejemplo, por la y. ¿Cuántas veces aparece y en esa cadena de caracteres? Nos indica que una vez. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos decir que si count es mayor a 0, el carácter existe en esa cadena de caracteres. Esto, por supuesto, nos retorna true, que es el valor que obtuvimos aquí. De esa forma podemos hacer esa validación si un carácter existe en una cadena de caracteres. También podríamos hacer lo siguiente, una forma alternativa para resolver el mismo problema. Utilizamos la función any y pasamos como argumento esta expresión de comprensión de lista. Indiquemos aquí, un carácter dado es igual a y. Entonces pasemos por cada uno de los caracteres que hay en la cadena que está localizada en la variable lenguaje. Si cualquiera de esos elementos es igual a y, cualquier carácter es igual a y, nos va a retornar true a algún elemento. Si ninguno es igual a y, todos los elementos de la lista de compresión serán false. Por lo tanto, any retornará false. En este caso, nosotros sabemos que y si está en la cadena de caracteres, Python es tremendo. Ejecutemos y también nos indica true. Ahora, ¿qué pasa si a esta misma expresión colocamos, por decir, la X? X no está ahí, por lo tanto retorna false. El mismo esquema podemos utilizar en la primera solución que planteamos. Entonces pegamos aquí, coloquemos acá Y. Volvemos a ejecutar. ¿Sí? Aparentemente hacen lo mismo. Supongamos que el problema se cambia un poco. Nos dicen que independiente del tipo de capitalización, es decir, si es minúscula o mayúscula, digamos si ese carácter existe en la cadena de caracteres. Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer la pregunta sobre el carácter. Voy a copiar esta instrucción y lo explico mejor. Voy a explicarlo. Digamos que queremos P. Nosotros sabemos que P está en esa cadena de caracteres, independiente de que sea mayúscula o minúscula. Nos dice que false. Nos está diciendo que false. Voy a separar aquí un poco. Hagamos ese salto de línea. Nos indica false, ¿verdad? Porque la P minúscula no está en Python es tremendo, solamente la P mayúscula. Por lo tanto, con este enfoque tendríamos que hacer doble comprobación.
porque es case sensitive, o sea, sensible a mayúsculas y minúsculas. Se busca específicamente la P mayúscula o la P minúscula como es en el primer caso. Si nosotros ejecutamos este código, la segunda opción nos retorna true. Ya observamos que entonces con el método count debemos hacer la comprobación dos veces por la versión en minúscula y la mayúscula. Veamos la ventaja de utilizar este enfoque. Voy a agregar aquí un salto de línea, copio esa expresión. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, P minúscula. Entonces, ese carácter lo vamos a pasar a minúscula. Lower, la versión en minúscula de ese carácter. Entonces, si lo encuentra mayúscula, como es en el caso de esta P, lo convierte a minúscula. Y así nos permite hacer esta comprobación, sea mayúscula o minúscula. Si alguna de esos elementos retorna true, entonces la expresión va a mostrar true. Ejecutamos y así es. Entonces, esa es la diferencia entre los dos enfoques. El uno es más flexible que el otro. Este enfoque nos da más flexibilidad. Ok, llegamos al final de este ejercicio Python y aprendimos a utilizar dos formas para comprobar si un carácter específico se encuentra dentro de una cadena de caracteres. Hasta la próxima.